incluyendo precios. Siguiente, por favor. Comenzando con la introducción, bueno, las suturas son la técnica y el material destinados a favorecer la cicatrización de una herida, ya sea quirúrgica o no, y tiene como objetivo, ¿no?, aproximar los tejidos, que la cicatrización tenga un mejor resultado estético, también que exista un menor número de complicaciones, prevenir el sangrado, que exista también menor riesgo de infección, y es importante que esta tenga una buena resistencia a la tracción y también un anudado seguro. Siguiente, por favor. Es importante conocer las diferencias de los materiales de suturas, primero porque el proceso de sutura implica, ¿no?, el uso de una aguja y un material, ¿no?, que sea absorbible o inabsorbible. Entonces, la elección del material va a depender del tipo, la ubicación de la herida y también del estado de salud del paciente. Por otro lado, la técnica de sutura también va a variar dependiendo de la naturaleza de la herida, y existen distintos factores que influyen, ¿no?, en la elección del material. Primero, es importante saber que conociendo las características de cada material, se puede conseguir disminuir la isquemia, la tensión tisular, también reducir el daño provocado, ¿no?, al suturar. También elegir la sutura depende de las preferencias del cirujano y también de las características del tejido, ¿no?, como la capacidad de cicatrización o el riesgo de infección. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ahora como un breve resumen para poder ubicarnos en usando la clasificación de las suturas. Recordemos que hay suturas absorbibles, suturas no absorbibles, naturales, sintéticas, y un ejemplo de esta que vamos a usar es la catgut, que es natural, es absorbible, que sí sigue teniendo un uso, y esta tiene un precio medio, comparado con otras que también son absorbibles, pero son sintéticas como la poligraftina, la PDS, el monocril, que estos ya vienen a tener un precio alto. Y hay otras suturas como la seda, que esta ya también es natural, pero esta no es absorbible y que tiene un precio medio. Al igual que el nylon, pero este viene a ser sintético no absorbible, que tiene un precio medio, comparado con otros no absorbibles sintéticos como el prolene y el poliéster. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay otras, recordando otra clasificación como monofilamento, multifilamento. Entre estos y el monofilamento, el PDS y el prolene, estos tienen un precio alto. Y en los multifilamentos tenemos a la seda, que este tiene un precio medio, comparado con el Vicryl, que este tiene un precio alto. Hay suturas especiales como la Balog, la sutura barbada, o las grapas de titanio, que estas tienen usos en ciertas situaciones, que en algunas situaciones vienen a ayudarnos a ser mucho más útiles. Por ejemplo, especialmente, por ejemplo, la barbada, que esta, al ser tan útil y en parte más que todo por su método de fabricación, esta llega a tener un precio muy elevado, lo cual en varias situaciones, por ejemplo, para un hospital público, esta por su precio llega a ser casi inaccesible para su uso. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las marcas comunes que van a estar disponibles en el Perú y los tipos de sutura que van a ofrecer. Empezando por la marca comercial Eticon de Johnson Johnson. Es probablemente la marca que es más reconocida y que es la más usada en hospitales del país, ya que ofrece una especie amplia de suturas, ya sea de tipo bicril, monocril, BDS tipo 2 y las no absorbibles, ¿no? Esta marca va a destacar de las demás por su calidad, la precisión que tiene la aguja y la seguridad que va a tener el nudo, ¿no? Después tenemos la Covidien, que ahora forma parte de Meditronic, que es otra marca global que tiene productos conocidos, ¿no?, como el Zafil, Monocin y el Caprocin, ¿no? Esta marca es más apreciada por una mejor resistencia a la tracción y tiene un bajo nivel de reacción tisular. Continuando con el B. Braun, por ejemplo, que es una marca alemana que ofrece suturas como el Premilen y el Novosin, aunque no está tan difundida como las dos anteriores. em, la ventaja
La ventaja de esta es que está ganando un poco más de espacio en las clínicas de ámbito privado, ¿no? Ya que su costo es un poco más alto a las anteriores. Y bueno, por último, de las más usadas tenemos a las sutures India, que vendría a ser la alternativa más económica, ¿no? Que se ve incluso en algunos hospitales de Cusco, y las Peter Surgical, que bueno, se presentan en la mayoría de hospitales nacionales, dándonos esta gama del Monoplus, por ejemplo, o el Peter Silk o el Polisorb. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias entre las suturas del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, de las suturas sintéticas que van a ser absorbibles, donde vamos a ver, como les iba mencionando antes, entre las diferentes marcas como Eticon, Covidien, B. Brown y las sutures India, eh, que el tipo de composición va a ser distinto dependiendo del ácido poliglicínico, el ácido poliglicólico, ¿no es cierto? Y el tiempo de absorción también va a ir variando de acuerdo a cada marca, con un tiempo de absorción mayor en el caso de las Brown. Y bueno, la maniobrabilidad, por ejemplo, la retención de fuerza tensil, la resistencia a la tracción, incluso va variando conforme a los días. El precio más usado, como les mencioné, vendría a ser el Sutures India, ¿no? Con un precio mucho más accesible, sobre todo para el ámbito público. Y la disponibilidad en hospitales, que sobre todo va a ser alta en los casos de Ticón, Covidien y el caso de Sutures India. Siguiente. Bien, principales materiales de sutura. El catwood. Este es un material natural absorbible monofilamento. Señalar acá que vamos a tener dos tipos, el catwood simple y el catwood cromado. El simple vendrían a ser fibras de colágeno purificadas. En cuanto a su resistencia, va a perderlo fácilmente de 5 a 10 días y el cromado de 10 a 14 días. Su reacción tisular del simple va a ser moderada y la reacción tisular del cromado va a ser mínimo, debido a que estas van a estar tratadas con sales de cromo para retardar su absorción. En cuanto a su uso, el simple se va a utilizar en suturas donde se requiera un soporte por corto tiempo, por ejemplo, en la aproximación de tejidos blandos, en incisiones abdominales, también en la cirugía, perdón, también al utilizar en la mucosa vaginal y también en ligaduras de vasos pequeños. Siguiente. Bien, ahora tenemos a la poliglactina. 910, nombre comercial Vicril. En este caso, este vendría a ser un copolímero que va a estar compuesto por un 10% de ácido láctico, un 90% de ácido glicólico y va a estar recubierto por estearato de calcio. Este es un hilo trenzado, por lo que va a haber una mayor seguridad al momento de anudar. El color va a ser violeta, va a ser absorbible mediante la hidrólisis, va a presentar una baja reacción tisular y una resistencia inicial alta. Va a estar utilizada, por ejemplo, en cirugía general para el cierre de tejidos submucosos, por ejemplo, en la fascia, en los músculos, en la ligadura de vasos sanguíneos y también en la sutura de vísceras abdominales, como por ejemplo el intestino y el estómago. Continuamos con el poliglicaprone 25 o monocril, que es su nombre comercial. Este es un material sintético absorbible monofilamento. También está compuesto por un 25% en este caso por glicolida y un 75% por caprolactona. Esta composición hace que sea altamente flexible a comparación de las anteriores y también en cuanto a su color va a ser violeta azul, va a presentar una reacción tisular mínima, un mecanismo de absorción por hidrólisis. También señalar que va a causar una baja fricción en los tejidos, por lo que va a ser ideal para suturas en la submucosa y también en la mucosa. Se va a utilizar para el cierre de la piel, por ejemplo, en zonas de baja tensión, en el caso de la cirugía mamaria, por ejemplo, también en la reparación de episiotomías. Continuamos con polipropileno prolene, que es su nombre comercial. En este caso, este es un material sintético no absorbible monofilamento. Va a presentar una reacción tisular mínima. La fuerza tensil también va a ser muy alta. Va a presentar una resistencia muy prolongada, por lo que va a ser muy útil en cirugía cardiovascular y en ortopedia. Es un material no adhesivo, por lo que va a ser fácil extracción. Por ejemplo, en la cirugía cardiovascular se va a utilizar para la anastomosis cardiovascular, en bypass, en los injertos, también en cierre de arterias,
en la sutura de prótesis valvulares también. En cirugía, como dije, traumatológica, en ortopedia, se va a utilizar para la fijación de tendones o ligamentos. Continuamos con el nylon o nombre comercial poliamida. Este es un material sintético no absorbible monofilamento. Presenta una elasticidad muy alta. La coloración vendría a ser verde o negro. Esto para una mayor visibilidad. Una reacción tisular mínima, una fuerza tensil alta. Señalar aquí que va a presentar una elasticidad superior, por lo que va a ser muy adaptable, por ejemplo, para estructuras con bastante movimiento. No presenta capilaridad, por lo que va a reducir las infecciones y también va a ser biocompatible, por lo que es ideal para pacientes sensibles. Entonces, se va a utilizar en cirugía general, por ejemplo, para el cierre de laceraciones en urgencia y también, como dijimos, es de fácil retiro. En cirugía plástica también se va a utilizar en las abdominoplastías, en los injertos cutáneos, en neurocirugía también para el cierre de la dura madre. Continuamos con poliéster. Este es un material sintético no absorbible multifilamento. Al ser un material trenzado, también el nudo es firme, por lo que en cuanto a su resistencia va a ser alta, una reacción tisular mínima. También va a ser ideal para estructuras que están sometidas a fuerzas mecánicas, por ejemplo, en los tendones. En cuanto a, aquí vamos a tener dos tipos. Esta se va a dividir en cuanto si va a estar recubierto o no por polibutilato. Si va a estar recubierto, vamos a denominarla como Etibond. Esta es una marca, por lo que va a reducir la fricción y la reactividad en los tejidos. Por el otro caso, si es que no va a estar recubierto, en este caso sí va a haber un mayor agarre, pero va a haber una mayor reacción. Va a estar utilizado, por ejemplo, en ortopedia y traumatología, para la reparación de tendones y ligamentos y también para la fijación de prótesis articulares. Bueno, en cuanto a las suturas como el catgut, es simple o cromado, va a ser de tipo natural, monofilamento. Este es absorbible. Las ventajas es que es económica, tiene buena manipulación y una absorción natural. Y la desventaja es que tiene alta reacción tisular, una absorción impredecible y baja resistencia. El poliglactina es sintético trenzado, bueno, el Bicril, ¿no? Este sí es absorbible, las ventajas son, tiene una absorción predecible, una baja reacción, un buen manejo y también un buen anudado, y la desventaja es que es mayor riesgo infeccioso el trenzado y no apta para tensión prolongada. El polipropileno, como prolene, este sintético monofilamento, no es absorbible. Dentro de sus ventajas tiene muy buena resistencia, es mínima, tiene mínima reacción y ideal para cirugía vascular, y sus desventajas que es difícil de anudar, una memoria elevada y tiene menor confort si queda superficial, ¿no? El nylon, que es sintético, sintético o monofilamento, no es absorbible. Sus ventajas que tiene buena resistencia, tiene baja reacción y es un uso común en piel. Y las desventajas que es difícil, tienen difícil manejo, una pérdida de fuerza con el tiempo y este tiene memoria. Y el poliéster, que puede ser sintético trenzado, este no es absorbible. Dentro de sus ventajas que tiene alta resistencia, tiene una estabilidad a largo plazo y es ideal para la tensión, ¿no? Y sus desventajas que hay más inflamación si esta no va a estar recubierta y tiene un riesgo infeccioso en heridas sucias. Siguiente. Hicimos un cuadro comparativo con el monofilamento y el multifilamento. Bueno, dentro de sus características, en el manejo del monofilamento, este es más difícil, es rígido y tiene mayor memoria, y el multifilamento es más fácil, es flexible y se adapta bien. Su seguridad del nudo en el monofilamento es menor porque requiere más nudos, y en el multifilamento mayor porque los nudos se mantienen mejor, ¿no? La fricción al pasar por el tejido en el monofilamento es baja, tiene menos trauma tisular, y el multifilamento es alta y este puede causar mayor trauma, ¿no? Dentro de su capilaridad, el riesgo de infección, el monofilamento es baja y el multifilamento es alta. No puede albergar bacterias en los espacios entre las hebras. En la reacción tisular, el monofilamento es menor y el multifilamento mayor. En la resistencia a la tracción, el monofilamento es variable o menor y el multifilamento mayor porque hay más resistencia a la igualdad del calibre. Y el uso preferente, bueno, ¿no? El monofilamento es para cirugías limpias, tejido delicado y hay riesgo de infección, y el multifilamento tiene muy buena manipulación, pero este va a tener la necesidad necesidad de nudos seguros. Siguiente.
Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la comparación de precios. Tenemos un cuadro comparativo donde vamos a ver el tipo de suturas, ¿no? Vamos a tener el catwalk simple que va a estar en un precio aproximado por unidad de 3 a 5 soles y bueno, precio por caja va a ser de 30 a 50 soles y dentro de sus características principales va a ser que esta va a ser absorbible, de bajo costo y va a tener una mayor reacción tisular, ¿no? Ahora, la relación calidad-precio es el catwood simple, va a ser económico y de baja duración. Y bueno, el catwood crómico va a tener un precio unitario de 5 a 8 soles, el precio por caja es de 50 a 70 soles, y su característica principal va a ser absorbible, duración más prolongada, a diferencia del catwood simple. Y la relación calidad-precio es económica, pero tiene más duración. Ahora, el nylon tiene un precio aproximado de 4 a 7 soles y precio por caja es de 45 a 75 soles. Este es no absorbible, tiene una buena resistencia y también este va a tener un fácil manejo, ¿no? Y la calidad-precio va a ser esta buena en relación calidad-precio y el polipropileno va a tener un precio aproximado de 6 a 10 soles con un precio por caja de 60 a 90 soles y su característica principal de esta es que es no absorbible, ¿no? Va a tener una alta resistencia y mayor costo. Siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener el poliéster, que va a tener un precio de 7 a 12 soles aproximadamente, y el precio por caja es de 70 a 110, y la característica principal va a ser que esta no es absorbible, es multifilamento, va a tener un va a ser excelente para sutura interna, y la calidad-precio va a ser resistente, pero va a ser un poco más caro, ¿no? El monocril es un precio aproximado de 8 a 12 soles, con un precio por caja de 80 a 120 soles. Este va a ser absorbible, sintética, monofilamento y también va a ser buena para cirugías estéticas, ¿no? La calidad-precio, esta va a ser ideal para piel y va a ser una buena relación costo-beneficio. Ahora el Vicril tiene un precio aproximado de 9 a 14 soles y la caja es de 90 a 140 soles. Este va a ser absorbible, sintética, multifilamento y va a tener un buen uso general, ¿no? Y bueno, este va a ser versátil y de un buen precio. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a tener un análisis de calidad-precio como conclusión. Entre las económicas pero reactivas vamos a tener el catut simple y crómico, que estas van a ser las más baratas, pero van a generar una mayor reacción inflamatoria, ¿no? Y se usan menos en las cirugías modernas. Ahora, en un mejor equilibrio calidad-precio va a ser el nylon y el polipropileno, que van a ofrecer una buena resistencia y una mínima reacción tisular, y estas van a ser ideales para uso general y con costos accesibles, ¿no? Y la monocril y el bicril son absorbibles sintéticos que combinan un buen desempeño clínico con un precio razonable. Y entre las más costosas pero específicas vamos a tener el poliéster, que se va a usar donde se necesita mayor resistencia a la tracción, como sería en una cirugía ortopédica o también en una cardiovascular, ¿no? Y este va a tener un costo más alto. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con los materiales. Siguiente, por favor. Si hablamos de los materiales de sutura mecánica, tenemos las grapadoras quirúrgicas, ¿no? Donde las marcas más comunes son Covidien, Ethicon, y el precio varía, ¿no? Desde 56 soles hasta 1850 si se trata del tracto gastrointestinal. En cuanto a los cargadores y recambios, también las marcas más comunes son Covidien, Ethicon, y el precio varía de 110 a 740. Y en cuanto a los extractores de grapa, las marcas más comunes son Ethicon, Panther, y pues el precio varía de 19 a 56 soles. Siguiente, por favor. En cuanto al material de hemostasia, tenemos los agentes hemostáticos, ¿no? Como geles y mallas. Las marcas más comunes son Ethicon y Baxter, y el precio varía de 55 hasta 450 soles, ¿no? Dependiendo de las características. En cuanto a los dispositivos vasculares, tenemos a los clips, donde las marcas más comunes son Ethicon y Medtronic, y el pack cuesta de 185 a 555. Y en cuanto a los equipos de electrobisturí o bisturí armónico, estos pueden variar, ¿no? Desde 2.960 hasta 11.100. Siguiente, por favor.
Ahora, otro grupo importante en los materiales es el instrumental quirúrgico. En este grupo están las pinzas quirúrgicas, como ya vimos, Kelly, Mosquito, Gochero, Alice. Las marcas ya las vimos, Paulo las explicó. Los precios varían entre 55, 150 si son reusables, hasta de 4 a 18 soles si son desechables. En las tijeras quirúrgicas, Metzenbaum, Mayo, Iris, que igual estas van a ser utilizadas para tejidos blandos o disección fina o gruesa. Los precios varían entre 90 a 260 o llegando también, si son desechables, hasta 7 a 22 soles. Los separadores, que van a ser útiles para cirugías abiertas, cirugías abdominales sobre todo, que van a llegar a costar hasta los 555. Las portagujas, bisturí y mangos, que son muy utilizados en las cirugías, como vemos, que estos van a variar los precios también si son reusables o desechables, o como en la última diapositiva veremos cómo se relaciona el costo-beneficio. Siguiente, por favor. Y como último están los materiales de curación y protección. Tenemos en estas varias, las gasas, las vendas, los apósitos, que sus precios varían en esto entre 11 hasta 30 soles, dependiendo si son packs o también por unidad. Están los capos quirúrgicos, que llegan a costar la unidad hasta 4 a 15 soles. Los adhesivos médicos igual varían más o menos en un aproximado de 4 y 11. Y por último, los guantes que utilizamos, ¿no? Que pueden ser los estériles o los no estériles, que llegan a costar por unidad entre 50, 250 o 3 soles por unidad. Siguiente. Entonces, ¿qué marcas se usan más en hospitales públicos? Sobre todo en nuestro país o en países de Latinoamérica, todo este material de sutura o quirúrgico se van a dependiendo de la marca y de la marca comercial. Además, esto se va a llevar por procesos administrativos, los que son las licitaciones institucionales. Estas licitaciones son procesos donde los hospitales o las instituciones, ya sean MINSA o de salud, van a adquirir a estos insumos por concursos públicos, en los que estos van a relacionar el costo-beneficio. En todas estas van a participar diferentes empresas y diferentes marcas, ¿no? Viendo el hospital solicita los materiales, con qué características las necesita, y es por esto donde participa. Siguiente. Y por último, tenemos qué marcas se usan más en hospitales, qué prefieren los cirujanos, si importa más el costo o la calidad. Va a depender mucho de la especialidad, el tipo de procedimiento y sobre todo la disponibilidad del hospital. Esto va a estar relacionado, va a depender mucho de la calidad sobre el costo en las cirugías. Hay cirugías que predominan más, como las cirugías generales, las de cirugías abdominales, de urología, ginecología, ginecobstetricia. Y estos van a depender mucho del costo de estas cirugías. Entonces, suelen, sobre todo en hospitales nacionales, que van a preferir quizá un poco bajos costos sobre los beneficios que vayan a tener. Pero personalmente prefieren los cirujanos que, si se van a tratar de materiales, que haya menor reacción tisular, que no sea menos lesivo para el paciente, si van a ser materiales en los que se va a quedar en algún órgano del paciente. Y con eso sería todo. Siguiente, la bibliografía, y muchas gracias. Ok, chicos, pongan el título, por favor. El título de su exposición. Ya. No, acá básicamente les tendrían lo mismo. Eso era un poquito yo lo que quería que expliquen. No está muy claro esa parte, ¿ya? Y bueno, la única pregunta que les iba a hacer es, ¿de dónde sacaron ese cuadro? Decían que de los precios, algo, o por qué uno alto,
otro medio. ¿A qué se refieren con eso? O sea, ¿dónde han sacado? Doctor, se le escucha muy entrecortado. ¿Tienen su respuesta, chicos? Doctor, se le ha ¿Ahora escuchado sí? muy ¿Ahora? entrecortado. Ahora sí. Ya, pero ¿me escuchan o no? Ahorita sí, doctor, pero de Milagro, momento ¿se le hemos escucha o no? Ya, Ahorita por sí, eso doctor. les decía, la pregunta era básicamente, ¿de dónde han sacado ustedes esa referencia de que una sutura es un precio muy alto, otro medio? ¿En qué se basan a esa afirmación? Doctor, con respecto a los precios, por ejemplo, de los materiales, yo los saqué de las casas comerciales de Tico y de Johnson Johnson. eh, cirugía peruana, Ya, no, o también de sea, esas que lo que las quiero tienen que en... me digan es por qué a unos le han puesto ustedes muy alto, otros alto y otro medio. O sea, ¿dónde te dice que es un precio alto? ¿Cómo ustedes tienen esa referencia? Eso es lo que les estoy preguntando. Bueno, ok, chicos, eso habría que buscarlo. Ya, muy bien, pasamos al segundo grupo, por favor. Doctor, un momento, por favor. Yo voy a presentar un momento. ¿Se ve en mi pantalla? Sí se ve, sí, sí, sí. Listo, doctor. Cuando indique, comenzamos, por favor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Ahora nos va a tocar exponer qué nudos y suturas se usan en cada especialidad quirúrgica. Siguiente, por favor. Vamos a empezar por cirugía general. Aquí vamos a ver una pequeña clasificación del material de sutura que usamos, de acuerdo al criterio, a los tipos y los ejemplos. En criterio vemos que tenemos absorbibles entre naturales y sintéticos. Tenemos al catgut simple y el catgut crómico. En sintéticos tenemos al briquil, al Dexon, a la polidioxanona y al monocril. Entre los no absorbibles tenemos a los naturales, entre ellos la seda y el lino, y entre los sintéticos tenemos al nylon y al prolín. En la forma tenemos unos con monofilamento y otros que son multifilamento. En el monofilamento, que son los de una sola hebra, tenemos al nylon, al prolene monocril y al polidioxanona. Y en el multifilamento, que es el trenzado o de 5 hebras, tenemos al seda, bicril y el etilbond. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver los tipos de suturas según la técnica. Tenemos la sutura interrumpida, que esta es de puntos individuales y esta tiene un ajuste preciso de la tensión. Esta se usa básicamente más en piel, fascia y da mayor seguridad. Ahora tenemos la sutura continua, que tiene la descripción, es una hebra larga sin cortes y se puede usar en órganos huecos como el estómago y en planos largos. También lo podemos usar para el peritoneo y la fascia. La sutura subcuticular, que es la continua o absorbible, que se usa debajo de la epidermis y más que todo tiene un cierre estético. Tenemos al colchonero horizontal o al vertical, que se usa para mayor resistencia y para eversión de bordes.
Son de puntadas paralelas o cruzadas y su uso común es más en fascie y piel con tensión. Ahora, tenemos también la sutura de bolsa de tabaco, que es una sutura circular con fruncido. Esta sirve para cerrar básicamente orificios o estructuras redondeadas, como pueden ser los estomas, apéndices o alguna abertura quirúrgica. También se usa para, como dice aquí, ¿no?, para la apendicectomía, para una resección para cuando se hace la resección del apéndice y el cierre de estomas temporales o definitivos. Siguiente, por favor. Ahora, los tipos de nudos que mayormente se usan en la cirugía general son el nudo cuadrado, que tiene como característica ser estable y simétrico, y su uso común es en el cierre general de heridas. El nudo triple lazo, que tiene mayor fricción y evita deslizamiento. Y se usa, su uso es para suturar bajo tensión o con monofilamento. Y el nudo corredizo, que es mayormente para ajustar y se usa en ligadura de vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos la elección del material según la estructura anatómica. Acá, según la estructura, según la piel, tenemos la técnica, la sutura interrumpida, y el material más usado es el nylon o el prolene, que es no absorbible. Para subcutáneo tenemos la técnica que es la sutura continua, y acá se usa el monocril y el bicril. Y para la fascie tenemos la sutura continua o interrumpida. Para esto podemos usar la polidioxanona y el bicril. Para el peritoneo, que también podemos usar la sutura continua, tenemos el bicril. Para intestino y estómago tenemos también la sutura continua, y aquí podemos usar el bicril y la polidioxanona. Y para los vasos sanguíneos, que es más por la técnica, es ligadura, y el material más usado es la seda, prolene y bicril. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar brevemente sobre el uso de materiales de sutura y las técnicas vasculares en cirugía cardiovascular. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto a los materiales de sutura, en esta especialidad se va a priorizar el uso de materiales no absorbibles, como el propileno, que es conocido también como prolene, y el poliéster como dacron. Esto por su resistencia a largo plazo y su biocompatibilidad en vasos sanguíneos. También tendremos a los materiales absorbibles, pero que se utilizan con menos frecuencia, como el ácido poliglicólico, ¿no?, que pueden usarse en tejidos blandos cercanos. Cabe mencionar que no utilizamos los hilos que se degradan, o sea, los absorbibles, porque la unión podría abrirse con el tiempo, esto provocando fugas, sangrados o ruptura de injertos, aparte que el cuerpo tolera muy bien y no generan inflamación, y en la mayoría de los casos el cuerpo los encapsula con tejido conectivo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a las técnicas quirúrgicas, una técnica clave aquí va a ser la sutura continua, que es muy utilizada en anastomosis vasculares. Esta va a ofrecer ventajas como una distribución uniforme de la tensión y también menor tiempo quirúrgico. Va a reducir también el riesgo de fuga en las uniones vasculares, y además se prefiere el uso de suturas monofilamento, ya que su superficie lisa disminuye la turbulencia del flujo y también la formación del trombos. Uso común vamos a tener las anastomosis en bypass coronario y la reparación de aneurismas. Siguiente, por favor. Ya, ahora con respecto a los nudos y preferencias, para asegurar estas suturas se va a preferir el nudo cuadrado por su firmeza, confiabilidad y menor riesgo de deslizamiento, especialmente importante en vasos con alto flujo. Entre los procedimientos más comunes donde se van a aplicar estas técnicas van a ser el bypass aortocoronario, el reemplazo valvular cardíaco y la reparación de coartación aórtica. Y bueno, un dato interesante aquí es que un bypass coronario, las suturas deben resistir más de 100.000 ciclos de contracción al día, lo que va a exigir una alta precisión y durabilidad del material. Siguiente, por favor. Ya, ahora continuamos con la cirugía plástica. Básicamente el objetivo es de que tenga un cierre funcional y estético de las heridas con una mínima cicatriz visible y que pueda evitar complicaciones, ya sean dehiscencias o infecciones o retracciones. Las técnicas son cuidadosas y se utilizan nudos seguros. Siguiente, por favor.
En los materiales de sutura más utilizados encontramos a las suturas absorbibles y no absorbibles. En las absorbibles se va a utilizar para planos profundos, planos subcutáneos e intradérmicos. Dentro de ellos tenemos el monocril, que es un monofilamento sintético. Tiene básicamente una alta elasticidad y una buena manejabilidad y una baja reactividad. Y en el caso del bicril, este es un multifilamento trenzado, tiene una buena resistencia inicial y es de una absorción predecible. Siguiente, por favor. Ahora, entre los materiales no absorbibles que se usan en la piel o en las estructuras que necesitan soporte a largo plazo. Entre ellos está el nylon, que es un monofilamento sintético y sobre todo es de más fácil manipulación y que tiene mínima reactividad. Por otro lado está el prolene, que es un monofilamento sintético. Entre sus ventajas es que es inerte y tiene una mínima reacción tisular y no se degrada. Siguiente, por favor. En las técnicas de sutura más utilizadas encontramos a la intradérmica continua. Esta vendría a ser una sutura oculta bajo la epidermis con un hilo absorbible. El otro es el colchonero vertical, que se describe como una eversión de los bordes con los puntos interrumpidos, como vemos en la segunda imagen. El otro es una sutura por planos múltiples, el cual se describe como un cierre en capas profundas y superficiales, igualmente como vemos en la tercera imagen. Luego tenemos los puntos simples interrumpidos, que se describe como 1 a 1, y sobre todo es de fácil de ajustar, ¿no? Siguiente, por favor. En los tipos de nudos utilizados tenemos el nudo cuadrado, que básicamente se usa para planos subcutáneos y son puntos de tensión. Luego tenemos al nudo enterrado, que es una sutura intradérmica de plano profundo. Y tercero tenemos el nudo deslizante, que se utiliza para áreas de difícil acceso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplos de procedimientos en la cirugía plástica. En esta tabla podemos ver el tipo de procedimiento, los materiales que se van a utilizar en la sutura, las técnicas utilizadas y el tipo de nudo. Entre los ejemplos más resaltantes vamos a ver la blefaroplastía, que se utiliza en los párpados, la ritidectomía, también la mastopexia, también la abdominoplastía, la reconstrucción mamaria, el cierre de colgajos cutáneos y también la rinoplastía. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, doctor, vamos a tener la cirugía ortopédica traumatológica, donde vamos a tener como principal objetivo la aproximación del borde del tendón o suturar el borde libre del tendón a los tendones adyacentes o huesos y mantenerlos en esa posición durante el proceso de cicatrización. Ahora, dentro de esto, vamos a tener los materiales y las suturas específicas que se van a utilizar para este tipo de línea de cirugía. Así tendremos, por ejemplo, en las suturas quirúrgicas ortopédicas de los tendones, vamos a tener generalmente los materiales según Urban y Ketchum. Vamos a tener el acero inoxidable monofilamento, que como indican, dice, es difícil de manejar y desgarra tendones y deja muchos nudos grandes. Luego las suturas absorbibles, que en el caso del catgut, como el ácido poliuricólico también, se debilitan y son específicamente datos que nos dan los estudios, ¿no? Las suturas sintéticas, como la caprolactama o nylon, justamente por la resistencia que es mejor que el polipropileno y poliéster. Además que los cirujanos ortopédicos recomiendan las suturas trenzadas de poliéster en este caso. Luego tenemos dentro de las suturas una división por Urbaniak, Cahill y Mortenson en grupo 1, 2 y 3, el cual el grupo 1 presenta la sutura simple, como podemos ver en la figura de la derecha, que es paralela a dirección a las fibras de colágeno, transmitiendo el estrés directamente al borde opuesto del tendón. El grupo 2, que es la sutura de Bunnell, que es donde el estrés se transmite directamente a la unión por el material de sutura, dependiendo de la resistencia de esta última. Luego en el grupo 3 tenemos al
pulvertatojal en boca de pez, que son suturas que se colocan en forma perpendicular a las fibras de colágeno y al estrés aplicado, como podemos observar en las imágenes de la derecha. Luego tenemos dentro de las técnicas de sutura, en este caso las terminales, solo vamos a mencionarlas y vamos a hacer vamos a dar unas pequeñas características, donde el entrecruzado de Bunnell, por ejemplo, es una técnica terminal donde no se usa porque se cree que se compromete la vascularización del tendón, como podemos observar, ¿no? Aquí en la imagen, luego la modificación de Kleinert produce menos isquemia intratendinosa, como podemos observar también aquí. Luego tenemos la sutura cruzada de Kessler, que es efectiva en la reparación de tendones y dedos y las palmas, también como podemos observar en la imagen de la derecha. Luego tenemos la sutura de Tajima, que es un uso de sutura con doble aguja, como anteriormente también mencionaron, que permite la colocación de suturas en los bordes del tendón seleccionado, como podemos observar. Luego tenemos la sutura de Kessler Tajima modificada, que son los nudos que se aprietan dentro del tendón, como también podemos observar. Luego tenemos los otros tipos, en este caso la sutura de doble ángulo recto, que es útil para zonas proximales de la palma y en dorso distal, y no está limpia en este caso cuando se han seleccionado varios tendones, como podemos observar aquí, y es la más rápida de usar. Luego la otra sutura terminal en boca de pez, como mencionamos previamente, es un tendón de menor diámetro que sutura otros de mayor diámetro, como podemos observar, que se utiliza para suturar tendones de diferentes tamaños. Luego la sutura terminolateral, perdón, se usa las transferencias tendinosas en las que se debe activar varios tendones, como podemos observar aquí en la técnica específica. Luego tenemos los puntos circulares, finalmente, que son sutiles para suturar los tendones extensores por encima o cerca de las articulaciones metacarpofalángicas. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre todo de las técnicas quirúrgicas en la especialidad de ginecología y obstetricia. Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver que nos vamos a enfocar esta vez en lo que viene a ser la cesárea, la histerectomía y la reparación perineal, ¿no? Estos procedimientos van a ser fundamentales en la práctica obstétrica y tanto ginecológica, ¿no? Vamos a ver que es una incisión. Siguiente, no, perdón, ya, vamos a ver que, regresa por favor una diapositiva. Vamos a ver que las cesáreas va a ser la técnica en las cirugías más realizadas en el mundo, y también se va a iniciar generalmente por una incisión Van Nestier, como se observa en la imagen, que esta va a ser transversa y también esta es estética. Y aunque en urgencias puede optarse también por una incisión vertical. También vamos a ver que se disecan los planos hasta hasta llegar al útero, y donde se va a realizar también acá la histerectomía, y usualmente esta va a ser transversa y baja, ¿no? Y el cierre del útero puede ser por una o dos capas, usando también la sutura absorbible como la poliglactina y el Vicryl. Y esta técnica debe preservar la integridad del segmento uterino, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que la histerectomía se indica sobre todo cuando hay causas como miomatosis. También se puede dar en cáncer ginecológico o prolapso, ¿no? Y esta puede realizarse a través de la vía abdominal, también puede ser vaginal, o también vamos a encontrar a través de la vía laparoscópica. Y según cada paciente que se presente, ¿no? El procedimiento va a consistir sobre todo en ligar los vasos em, y los ligamentos para poder liberar el útero y cerrar la cúpula vaginal. También se puede tener especial cuidado con las estructuras vecinas como el uréter, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que en la reparación perineal se realiza ante desgarros espontáneos que se van a dar, y también el objetivo de esta reparación perineal va a ser restaurar la anatomía y la función del perineo, ¿no? Incluyendo la mucosa vaginal, también los músculos del cuerpo perineal y la piel. En esto se van a utilizar las suturas absorbibles de rápida reabsorción, como la polileptina o también el catgut, ¿no? Y para poder evitar la necesidad de retiro de los puntos posteriormente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Continuando, Ya. vamos a tener. Ya hablando de las suturas y los nudos,
Hablando de las suturas y los nudos, vamos a ver que las suturas absorbibles son fundamentales en estos procedimientos. También el útero se van a preferir usar materiales como poliglactina o el ácido poliglicólico, por lo que viene a ser a la resistencia y la degradación progresiva, ¿no? En los tejidos vaginales o perineales se van a usar variantes de absorción más rápidas. Y en cuanto a los nudos quirúrgicos, el más común es el nudo cuadrado, que brinda una estabilidad, ¿no? Y el nudo conocido como el nudo cirujano. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos a la urología. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener, ¿no?, los hilos de sutura absorbibles y los no absorbibles. En el caso de los absorbibles, se usa más común la poliglactina, el Vicryl, que es multifilamento de buena manejabilidad y de reabsorción moderada. Esta va a estar indicada en el cierre de vejiga, también en pieloplastías, también en ureterorafias. También vamos a tener la polidioxanona, que es de monofilamento, es de lenta absorción, tiene alta resistencia a tensil y se indica en las anastomosis ureterales, en las citostomías y en las pieloplastías. Dentro de las ventajas está que se van a evitar cuerpos extraños a largo plazo y también que se van a disminuir el riesgo de infección crónica. En las limitaciones se pueden perder fuerza, ¿no?, antes de que la cicatrización esté completa, según el tipo, y también puede haber un menor control a largo plazo, ¿no?, en estructuras que requieren un soporte más prolongado. En el caso de las no absorbibles, vamos a tener al polipropileno, que es de monofilamento, con mínima reacción tisular, indicada en la cirugía reconstructiva compleja, también el reimplante ureteral en pacientes pediátricos, el nylon, que también es de monofilamento, menos utilizado, pero útil para la fijación externa. Dentro de las ventajas, se van a mantener una resistencia tensil a largo plazo y también van a ser útiles en áreas de estrés mecánico elevado. En el caso de sus limitaciones, pueden generar reacción como cuerpo extraño si es que se dejan expuestas y necesitan retiro si se emplea en la piel. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las técnicas de sutura en vías urinarias, vamos a mencionar una sutura continua invaginante o extramucosa. Esta es la preferida en pieloplastías y ureteroneocistostomías. Se utiliza material monofilamento absorbible como la polidioxanona. Se evita las fugas de orina y se minimiza el riesgo de inflamación. Se asegura un cierre hermético sin invadir la luz urinaria. Y también vamos a tener la sutura en puntos separados. Es útil cuando se requiere precisión anatómica, como en anastomosis ureterales o reparación de vejiga, y permite un mejor control individual de la tensión en cada punto. En nudos quirúrgicos vamos a mencionar aquí al nudo quirúrgico intracorpóreo. En la paroscopía o cirugía abierta profunda vamos a mencionar al nudo cuadrado de seguridad con lazo de bloqueo, que es ampliamente usado por su seguridad y capacidad de ser tensado a distancia. También el nudo de Aberdeen, que es el nudo final, técnica preferida para finalizar una sutura continua. Se utiliza en procedimientos como la pieloplastía, ya que permite asegurar el final de la línea de sutura con bajo volumen de nudo y mínima masa de material. En las ventajas, va a ocupar poco espacio y es importante, ¿no?, esto en cavidades pequeñas, proporciona un cierre firme y hermético y va a haber un menor riesgo de deslizamiento comparado con nudos simples. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un resumen donde se tienen los distintos procedimientos. Por ejemplo, en la pieloplastía se va a usar la polidioxanona, se va a usar la técnica de una sutura continua extramucosa y se va a requerir un cierre hermético, ¿no?, en la unión pielo-ureteral. En la uretrocistostomía se puede usar un Vicryl 5.0 o una polidioxanona 5.0, unos puntos separados o continuos, y esto se
prioriza, ¿no? Para evitar las estenosis y las fugas. También vamos a tener ureteroneocistostomía, cierre vesical y nefrectomía parcial, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora continuamos con lo que es oftalmología y otorrinolaringología. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener en la subdivisión los no absorbibles sintéticos, que van a estar el seda virgen o el trenzado de 6 o el biodegradable de 3 a 6. Esto se va a usar en piel. En poliamida va a estar de 10 sobre 0 para la córnea, de 9 sobre 0 en escleromías, en una cirugía de retina, y en 6 en piel. El polipropinelo, va a estar 10 sobre 0 con 2 agujas para la fijación del hilo en la esclera, y el poliéster va a estar de 5 sobre 0 en una cirugía plástica de órbita. Siguiente, por favor. Vamos a tener los no absorbibles sintéticos, en el polilactina, que va a estar de 56 a 72. Va a ser utilizado en cierre de conjuntiva. También el de 7 va a ser para fijar una infusiones en una cirugía de retina y el cierre de la esclerotomía. Vamos a tener en también lo que es la polidioxanona, de 180, esto para oculoplástica. En las absorbibles naturales, el catgut va a estar simple o crómico, esto también una oculoplástica, y en el estrabismo. Siguiente, por favor. Los tipos de sutura que se van a utilizar, se va a emplear principalmente en suturas de nylon oftálmico de 9 y de 10. Esto va a ser para la fijación de la esclera de los lentes intraoculares y se van a utilizar en suturas de polipropinelo, esta de 10, de 9 y de 8, y en politetrafluoroetileno de 8. Las suturas de polipropilinelo de 9 y de 8 van a tener una mayor resistencia a la atracción de lo que serían las de 10. Y también se van a usar, va a usarse el Mercilene de 10. Siguiente, por favor. Estos tipos de nudos, para las suturas corneales interrumpidas, se ha investigado los nudos con configuraciones. Estos van a ser los llanos, o también llamados de abuela, y los nudos corredizos. Se va a recomendar el uso de estos nudos llanos para una sutura corneal, ya que van a tener van a ser muy significativos, porque son pequeños en todas las dimensiones comparadas con otros nudos. Esto va a ser importante, que los nudos queden enterrados o bien cubiertos por la conjuntiva para evitar irritación postoperatorio y complicaciones como lo que sería una erosión del nudo, que puede aumentar lo que sería un riesgo de endoftalmitis. Siguiente, por favor. Bien. Si no, continúa. Ya, para finalizar con la exposición, aquí tenemos un cuadro resumen de los tipos de suturas más comunes, las técnicas empleadas y los nudos utilizados en diferentes áreas quirúrgicas, considerando las particularidades de cada tejido y de cada procedimiento. Vamos a ver que en cirugía general se utilizan materiales versátiles como picril, polipropileno y seda. Las técnicas incluyen puntos simples, colchoneros y subtérmicos, y se usan nudos cuadrado y de cirujano para asegurar la resistencia. En cirugía plástica se prioriza el aspecto estético y la mínima tensión, para lo cual se utilizan suturas como nylon, monocril y PDS, y técnicas como la subticular estética o intradérmica con nudos enterrados. En ortopedia y trauma se requiere una gran resistencia, para lo cual se utiliza poliéster, acero y fiberwire. Las técnicas para reparación de tendones como Kessler y Burnell, y se aplican nudos fuertes con múltiples lanzadas. En ginecología y obstetricia se utilizan suturas absorbibles como catgut, picril y policlactina, técnicas como sutura continua en 8 para útero y episiotomías, y nudos de cirujano con varias lanzadas para asegurar la resistencia. En neurología se requiere resistencia a la humedad, para lo cual se utiliza poliglactina, PDS y seda, técnica continua impermeable o puntos separados y nudos cuadrados firmes. En cardiovascular se requiere una técnica muy precisa, para lo cual se utiliza Prolene y Coretex, que son los materiales ideales. La técnica principal es anastomosis vascular continua y se utilizan nudos exactos hechos con pinzas sin aflojarse. En neurocirugía se requiere una delicadeza extrema, para lo cual se utiliza nylon, seda fina y Prolene. Se realizan microcirugías con puntos finos y precisos, nudos cuadrados, y generalmente son ayudados por portagujas. Y en cirugía pediátrica
Pues estos son tejidos frágiles que requieren suturas finas y absorbibles como bicril rápido y monocril. Se utilizan técnicas intradérmicas con puntos finos y nudos suaves para evitar dañar los tejidos delicados. Y bien, como hemos visto, en cada especialidad quirúrgica se requiere una elección cuidadosa del material, la técnica y el tipo de nudo para asegurar una correcta cicatrización y un proceso de recuperación del paciente. Es de importancia clínica conocer estas diferencias porque no solamente optimiza los resultados quirúrgicos, sino que también nos ayuda a evitar las complicaciones postoperatorias. Eso sería todo con la exposición. Muchas gracias. En el título de su exposición. A ver. En general, pero de repente un poquito les ha faltado ver temas de más quirúrgicas, no hay varias, no hablar de ello, ver si de cirugía pediátrica poco han hablado, cirugía puntual de repente para que vean. Pero bueno, una pregunta nada más igual les voy a hacer, que el tema de diferencias entre una cirugía de un adulto con un niño, suturas y nudos siempre o no se puede. Su respuesta, chicos. Doctor, se ha escuchado entrecortado la última parte, por favor, ¿podría repetir? ¿Me escuchan claro ahora? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor, solamente que en Ya, ratos se entrecorta. Sí, ya. doctor, está un poco entrecortado. ¿Me escuchan ahora? Sí se le escucha, doctor, pero entrecortado. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre uso de cirugía, entre cirugía de un adulto y o no? ¿Cuál sería la diferencia entre usar nudos y suturas entre un adulto y un niño? Supongo, chicos. ¿Tienen? Chicos. Sí, doctor, sí, un poquito, por favor. No. Doctor, ¿Cuál es la doctor, respuesta? ¿nos escucha? Doctor, bueno, una de la diferencia podría ser en que en el adulto se podría utilizar, bueno, en tejidos más gruesos y con mayor resistencia, ¿no? En cambio, en el de pediatría, en tejidos más delicados y frágiles. El tipo de sutura podrían ser 0, 1, 2, bueno, 2.0 en adultos y en pediatría podría ser 4.0, 5.0, hasta 6.0, doctor. ¿Le digo más diferencias, doctor? No. Doctor. Listo, chicos. Vamos con el último grupo, por favor, ¿sí? Vamos. Ya. Doctor, buenas noches, compañeros, todos tengan una buena noche. Bueno, en esta oportunidad les vamos a hablar un poco de las suturas que se pueden usar en cada tejido y órgano del cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las suturas según el tipo de tejido, vamos a empezar con la piel, ¿no? En la piel podemos utilizar estas agujas curvas de 3/8 o rectas o punta triangular que nos van a permitir cortar la piel. En cuanto a los hilos, podemos utilizar los no absorbibles, tales como seda, nylon o propileno. En casos de piel friable, podemos usar la punta cilíndrica que nos va a permitir separar las fibras, ¿no?
En cuanto al punto que podemos utilizar, va a ser con un continuo simple o también puede ser un colchonero. En cuanto al tejido celular subcutáneo, puede dejarse sin sutura y esto si es que hay un buen afrontamiento entre los tejidos. Y bueno, en caso de que sí se utilice la sutura, podemos utilizar agujas triangulares de medio círculo y los absorbibles y podemos utilizar este punto de zigzag subcutáneo. Siguiente, por favor. En cuanto al tejido de la aponeurosis, podemos utilizar estas agujas triangulares de medio círculo, hilos de seda, poliéster, nylon y ácido poliglicólico, no tanto absorbibles como no absorbibles. En cuanto a los grosores que podemos utilizar el 3,0 o el 4,0 y el punto que podemos utilizar puede ser el continuo. En cuanto al tejido muscular, las agujas que podemos utilizar van a ser agujas fuertes en curvas triangulares, el hilo Vicryl que podemos utilizar, también podemos utilizar el Vicryl con el calibre 0,1, 0,1 y 2, ¿no? Y hay que evitar usar técnicas que eviten desgarros musculares. Y en cuanto a los puntos que podemos utilizar, puede ser un colchonero cruzado o una sutura continua. Siguiente, por favor. En cuanto a los vasos sanguíneos, bueno, las agujas que se nos permite utilizar van a ser las de punta cónica. Estas nos van a permitir atravesar los tejidos planos sin permitir cortarlos, ¿no? Y bueno, la curvatura va a ser trebos, hilos como el prolene y el nylon también se puede utilizar. En cuanto a los vasos finos, podemos utilizar el calibre 6, 7 y 8,0. En cuanto a los vasos gruesos, el 4 y el 5,0, ¿no? Y hay que evitar una tensión para prevenir desgarros y podemos utilizar tanto el punto simple o el punto en cuanto a al tejido nervioso o los nervios, hay que evitar manipular lo más mínimo posible. Y se recomienda suturar con puntos separados en la periferia, ya que nos va a permitir preservar o no dañar el tejido fibromuscular interno, ¿no? O el tejido, la parte interna de los nervios. En cuanto a las agujas que podemos utilizar, va a ser la punta triangular. Y bueno, en cuanto a los hilos que podemos utilizar, tanto va a ser las sedas 7,0, un nylon monofilamento 8,0. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que serían las suturas que vamos a utilizar en cirugía abdominal. Y pues la importancia de escoger este material adecuado sería sobre todo porque va a influir en el proceso de la cicatrización, en la resistencia a la herida quirúrgica y en la prevención de complicaciones que, como sabemos, en cirugía general sobre todo sería la dehiscencia de los puntos o incluso las infecciones del sitio operatorio. Entonces, como vemos en la imagen inferior izquierda, vamos a tener capas anatómicas que tenemos que afrontar durante la cirugía, que pues sería la piel, tejido celular subcutáneo, fascia y peritoneo, si es el caso. Y pues una de las más complicadas o críticas al momento de afrontar sería esta aponeurosis o la fascia, que sobre todo es por el punto de tensión que va a tener en el momento del cierre, y vamos a ver qué sutura es necesaria para utilizar en este sitio anatómico, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es la ligadura de vasos pequeños, ya hemos visto anteriormente que sutura se puede utilizar, pero la recomendable sería el catgut simple calibre de 2,0 o 3,0. En cuanto al peritoneo, de igual manera, pero sería un catgut crómico, calibre de 2,0 a 1,0, dependiendo del peso y de la talla del paciente. En cuanto a la aponeurosis, que les mencionaba que es uno de los puntos que tiene mayor tensión al momento del cierre, se tiene que usar algún absorbible sintético de punto simple, simple separado, o también se puede utilizar lo que es el Surjet, y vamos a tener entre estos absorbibles sintéticos lo que sería el Vicryl o la polidioxanona. En cuanto a pacientes que tienen sospecha de un defecto en la cicatrización, se puede utilizar lo que sería el polipropileno o nylon calibres del 1,0,
Y sobre todo recordar, ¿no?, que los pacientes que tienen este defecto de la cicatrización serían aquellos que tienen alteraciones metabólicas como diabetes, hipoalbuminemia, que es importante, o pacientes que están desnutridos. Y también influye si el paciente tiene anemia, hipoxia tisular, tabaquismo o el uso de corticoides, que muchas veces son pacientes que van a ingresar a este tipo de operaciones. En cuanto a la capa muscular, se recomienda el uso de lo que es el catgut crómico 2.0, y como casi toda técnica de sutura se debe afrontar sin una excesiva tensión para evitar sobre todo lo que es la isquemia y pues que existe una tensión que posteriormente pueda romperse y dar una dehiscencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la siguiente capa, que sería la capa de la piel, esta se va a suturar con lo que es el nylon monofilamento. Recomendable es el 3.0. Y ya pasando, digamos, a la parte de los órganos, tanto el estómago, intestino delgado y el colon se tiene que utilizar, depende del plano de la sutura. En cuanto a un primer plano, se puede utilizar lo que es el catgut crómico 2.0 en una sutura continua, pero cuando ya es un segundo plano, que serían ya los puntos cero musculares, se recomienda usar lo que es la polidioxanona 2.0 o 3.0 para esta sutura. Y el uso de las engrapadoras quirúrgicas van a darse para, sobre todo, anastomosis gástricas e intestinales que se van a presentar en una zona un poco difícil. Como vemos en imagen, podríamos dar el ejemplo de un volvulo de sismoides que se va a usar esa engrapadora para la porción distal que va a quedarse, y pues la porción proximal se derivaría a una ostomía. En cuanto a lo que son las vías biliares, se utiliza usualmente lo que es el catgut crómico 3.0, y cuando se trata de una anastomosis biliar o biliodigestiva se va a aconsejar el uso de una no absorbible, como lo que sería el polipropileno o el poliéster 3.0. Y por último, si hablamos de órganos que han sido, por ejemplo, en una herida traumática, como vemos en el caso de la imagen, que sería un vaso, o también en el caso del hígado, pues se puede utilizar lo que es el catgut crómico de 1.0. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de lo que es la boca faringe, pues en este tipo de procedimientos quirúrgicos la elección del tipo de sutura va a ser pues fundamental, ¿no? Porque necesitamos asegurar una adecuada cicatrización, reducir el riesgo de infecciones y minimizar la reacción inflamatoria. Y estas zonas, pues, por su constante exposición a la movilidad, a la microbiota y a la humedad, pues requieren materiales que ofrezcan buena resistencia y de preferencia que sean absorbibles y tengan poca reacción tisular. Y pues en general se usan, ¿no?, lo que es en este caso el Vicryl o el catgut crómico o la polidioxanona en combinación con agujas redondas, ¿no?, atraumáticas, especialmente en tejidos delicados como la mucosa o zonas de difícil acceso como son estas, ¿no? Y bueno, la selección adecuada de este material pues, va a depender del tipo de tejido, como vemos en el cuadro, y la técnica quirúrgica y la necesidad de retirarlos o no a futuro, ¿no? Entonces, en este caso, pues, vamos a necesitar calibres finos, más o menos de 3 a 4 ceros. Y, bueno, pues tenemos que verificar de que no se infecten, ¿no? Entonces, en caso de la mucosa oral, podríamos usar el Vicryl con una aguja cortante y, pues, va a tener buena absorción y menos reacción, ¿no? En lo que es la encía, igual usar el Vicryl o que es la polilactina 910, con una hoja cortante o triangular. En el paladar duro, igual, la polilactina. En la faringe podríamos usar Vicryl o Monocril, y tenemos que usarlo, pues, lo que es este material absorbible para evitar el retiro porque es una zona sensible. Siguiente, por favor. Y en el caso de lo que vendría a ser el esófago, pues es una zona difícil de suturar y sabemos que tenemos que usar pues lo que son los hilos para absorbibles sintéticos o no sintéticos, ¿no? Entonces, en este caso podemos usar en la mucosa esofágica lo que es el Vicryl o la polidioxanona con aguja redonda traumática, ¿no? Porque va a generar una menor reacción tisular y va a mantener la fuerza tensil, ¿no? En caso de la submucosa y la capa muscular, pues podemos usar la polidioxanona, igual con la aguja redonda. En lo que es la serosa, podríamos usar el de seda en algunos casos, pero es mejor con la polidioxanona. Igual todos con aguja redonda o traumática. Y para este caso tenemos que evitar pues materiales no absorbibles porque en este caso habría un poco más de riesgo de infección. Y para anastomosis esofágicas, pues usar lo que es el Vicryl o la polidioxanona y buscar la mínima reacción tisular, ¿no? En este caso, pues del esófago tenemos que tener en cuenta que
Se puede hacer el tipo de la técnica de sutura con una sutura continua o de 2 planos, porque va a tener pues lo que es el de la muscular y de la mucosa. Entonces, en este caso se usa más o menos de 3 ceros, 4 ceros, y tiene que ser una técnica un poco más impermeable y resistente a la presión. Siguiente, por favor. En el ámbito de vías urinarias, lo que buscamos es el cierre de los tejidos, ¿no? Ya que estas estructuras tienen que ser impermeables para que pueda pasar la orina. Entonces, si optamos por hilos no absorbibles, vamos a ver que predisponemos a la formación de cálculos urinarios, entonces tenemos que irnos por el otro lado, los absorbibles. Entonces tendríamos para elegir la polidioxadona, poligractina, hasta el catgut crómico. En el lado de la polidioxadona vamos a ver que su tiempo de absorción es lento, de 60 a 90 días, pero es beneficioso en caso de que queramos usarla en sitios de alta tensión, ¿no? Como puede ser la vejiga o la uretra. En cambio, el monocril tiene un periodo más corto y pensamos más usarlos en la uretra, en caso de usarlo para anastomosis, ¿no? En caso del catgut crómico hay que tener en cuenta que ha estado siendo poco usado últimamente, está básicamente obsoleto a comparación de los otros hilos, pero de que se puede utilizar, se puede utilizar. Cosas como puede ser la mucosa uretral vesical. Siguiente, por favor. Y entonces, de acuerdo a la estructura donde estamos presentes, vamos a usar ciertos tipos de hilo, ¿no? En el caso del uréter, pensamos en la polidioxadona, unos hilos más o menos un calibre de 5 a 6, porque van a tener una mayor precisión y una mínima reacción. O sea, vamos más enfocados en usarlos para anastomosis ureterales o implantes vesicales. Por el lado de la vejiga, pensamos el uso del Bicril o la polidioxadona de 3 a 4, porque ahí vamos a buscar un cierre de planos, ¿no? O sea, tanto la mucosa como el músculo, y así evitamos fístulas y además va a tener una adecuada resistencia. En la uretra también podemos usar la polidioxadona y el monocril de 4 hasta un 6. Y en la pelvis renal podemos usar la polidioxadona en caso de pensar en realizar una pieloplastia y porque tiene una resistencia prolongada a mínima reacción. En caso de que quieran revisar el siguiente video, por motivos de tiempo no vamos a poder mostrarlos, pero aquí vemos una nefrectomía y usan una técnica medio curiosa. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a mencionar a las suturas utilizadas y los genitales femeninos. Estas suturas son necesarias en diversos contextos médicos, como se puede apreciar en las imágenes, por ejemplo, cuando va a haber desgarros durante el parto vaginal o lo que son las episiotomías, que es una incisión quirúrgica, ¿no? Para poder ampliar lo que es el canal del parto. También se hace el uso de estas suturas en lo que son las cirugías ginecológicas, como una labioplastía o reparaciones por traumas genitales. Como se puede apreciar, pues el uso de esta sutura se va a hacer más en lo que son las incisiones para lo que es el parto por cesárea. Como sabemos, tenemos diversos tipos de incisiones, en este caso, por ejemplo, la incisión transversal inferior o la incisión vertical baja o la incisión clásica, la incisión en J y la incisión en T. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. La parte de las ginecobstetras van a usar con mayor frecuencia lo que es el catgut crómico en casi todas las capas del tejido, este catgut crómico que tenga un calibre de 1. Las suturas más utilizadas van a ser el bicril de 2,0 o del 3,0 absorbible para lo que es el músculo y también de la parte de la mucosa vaginal. El monocril de 3,0 para el cierre subcuticular, el catgut crómico para la parte de la mucosa vaginal, el nylon o seda 3,0 o 4,0 si es para la parte de la piel vulvar. En las técnicas comunes se va a usar lo que son los puntos simples, también una sutura continua para la parte de la mucosa vaginal o de la piel,
en este caso con el hilo absorbible de Vicryl o el cagut crómico. Las suturas en puntos separados para en caso de desgarros profundos, una sutura en Z o en X para que haya mayor resistencia en tejido profundo. Y también tenemos a la técnica del Capellini, ¿no?, que es para más la reconstrucción perineal. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son las suturas utilizadas en los genitales masculinos, pues estas suturas se van a hacer, su aplicación más común va a ser en las circuncisiones, en las cirugías de fimosis, hidrocele o varicocele, al hacer las correcciones de lo que son las hipospadias o una reparación post-trauma escrotal, o también puede ser peniano. Siguiente, por favor. Las zonas anatómicas que más comunes son en la sutura de los genitales masculinos en el pene va a ser lo que es el prepucio, el glande y el cuerpo peniano. En la parte del escroto más se da las suturas por heridas o por abscesos o cirugías como una orquiectomía. En la parte de la uretra, pues en casos de que haya un trauma o una estenosis uretral. Las suturas más utilizadas, como se puede apreciar en la imagen, pues van a ser el Monocril 4.0 o 5.0, para lo que es la piel del pene, el Vicryl 4.0, los absorbibles, ¿no?, para el tejido subcutáneo o la mucosa, el Prolene 5.0 en procedimientos urológicos, el nylon o seda 4.0 en la parte del escroto si se requiere retirar después. En las técnicas comunes, pues utilizamos lo que es la sutura continua, usada en la piel o en la mucosa, ¿no? Por ejemplo, en las circuncisiones. En los puntos separados, pues ahí usamos para las heridas traumáticas o en este caso también las heridas en los escrotos. Y también tenemos a los puntos simples y a la técnica del MAL3, que este puede ser el colchón vertical u horizontal. Por otro lado, vamos a mencionar que existen cuidados postoperatorios después de este tipo de suturas, ¿no? Es importante la higiene local estricta, evitar las relaciones sexuales hasta que se haga la cicatrización completa de la herida, retiro de los puntos no absorbibles a los 7 o 10 días, el uso de antibióticos tópicos o sistémicos, según sea el caso, y pues las recomendaciones es importante elegir el calibre según la delicadeza de qué tejido estamos tratando. Preferir además las suturas absorbibles en mucosas y en áreas internas. Y buscar siempre una buena aproximación sin aplicar la tensión, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tocar el tema sobre suturas utilizadas en vías respiratorias, tanto vías respiratorias y el aparato cardiovascular, ¿no? Siguiente, por favor. Principalmente vamos a tocar lo que son las suturas utilizadas dentro de lo que es las vías respiratorias, a lo que vendría a ser suturas en tráquea y bronquios, anastomosis traqueobronquiales, los puntos que se utilizan, estas ventajas, desventajas y los materiales que se utilizan, ¿no? Los puntos simples, bueno, dentro de esta sutura se usan los puntos simples interrumpidos, ¿no? Que esta es en sí una técnica más utilizada en la anastomosis traqueobronquial. Y las ventajas que tiene esta es, bueno, por una mayor seguridad en el caso de un fallo de un punto, ¿no? Como también permite un ajuste fino de la tensión. Y las desventajas sería más lento y requiere mayor número de nudos, por el cual también se usan los materiales, ¿no? Unos ciertos materiales que sería de elección, como también de alternativas. La de elección sería la de polipropileno y la de alternativa serían las menos comunes, ¿no? O para situaciones específicas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos suturas en sí que, bueno, esa es otra, ¿no? Suturas en tejido pulmonar, del parénquima pulmonar, que principalmente tenemos la sutura con aguja y hilo, que vendría a ser manual.
tanto teniendo en cuenta algunos puntos, ¿no? El punto simple, interrumpido o continuo, que vendría a funcionar para el cierre de pequeñas lesiones, como también el punto del colchonero o en U, que, bueno, sirve para aproximar grandes volúmenes de tejido, ¿no? Tanto pulmonar o para reforzar las líneas de la sutura. Los materiales principales serían los materiales absorbibles, los hilos absorbibles de multifilamento o monofilamento, ¿no? Como, como la poliglactina. Y dentro de esta también vendría a ser el uso de la seda, ¿no? Que es en sí, o vendría a ser menos usada hoy en día por una mayor reacción tisular, ¿no? O un riesgo de una infección. Tenemos las suturas mecánicas, que se hace el uso específico de las grapadoras quirúrgicas. En sí, esta técnica es una técnica estándar, ¿no? Para la sección de suturas grandes, de grandes volúmenes de tejido pulmonar, tanto tejido pulmonar, bronquios y vasos de la cirugía torácica moderna, ¿no? Acá tiene también algunas ventajas, que es rápida, es uniforme, tiene una reducción de tiempo quirúrgico y minimiza las fugas de aire, ¿no? Tanto como el sangrado en manos expertas, ¿no? Ahora tenemos el tipo de grapadoras, que vendría a ser grapadoras lineales cortantes, grapadoras lineales o grapadoras circulares, ¿no? El uso de este grapador sería especialmente para las lavectomías, las neumonectomías y la resección en cuña, ¿no? Como también sirve para un cierre de muñones bronquiales. Siguiente, por favor. Tenemos a las suturas en laringe y faringe. Principalmente estas suturas están en el área, en sí funcionarían en el área, en este área, debido a una delicadeza, ¿no? A la función de la boca o la deglución. Ahora, los puntos que se utilizan para este sería un punto simple interrumpido, que vendría a ser la base de la mayoría de las reparaciones, ¿no? Es el punto el más usado en sí. Ahora también tenemos las suturas intradérmicas o subcutáneas, que vendría a funcionar para un cierre de piel o minimizar las cicatrices, ¿no? Visibles en el cuello. Tenemos los principales materiales que se usa para dentro de estas suturas, que serían las absorbibles y no absorbibles. Dentro de lo que es la absorbible, podríamos mencionar a la poliglactina, tanto también a la polidiaxona, ¿no? Las no absorbibles, que serían para piel, si no se usa intradérmicas, que serían el nylon o el polipropileno, ¿no? Que vendría a ser de un calibre de 4,0 o 5,0, ¿no? Para el cierre cutáneo. Siguiente, por favor. Tenemos dentro de lo que, bueno, ya tocamos las suturas utilizadas en las vías respiratorias. Ahora, dentro de lo que es lo cardiovascular, tendríamos las suturas continuas, que vendría a ser útil para lo que es la reparación de atrios, que en sí tendría una utilidad para el cierre de los defectos de las aurículas, ¿no? También dentro de lo que es la anastomosis de injertos, que vendría a ayudar a la unión de injertos protésicos o venosos de los vasos nativos, ¿no? Ahora tiene tanto ventajas como desventajas, ¿no? Las ventajas es rápida, es buena hemostasia, o sea, controla bien el sangrado. Las desventajas, bueno, si en casos se rompe un punto, todavía la línea puede deshacerse, ¿no? Si la tensión es excesiva, podría fruncir el tejido o causar una estenosis. Siguiente, por favor. Tenemos las suturas interrumpidas. Esta vendría a ser, bueno, tendría también sus ventajas y desventajas, ¿no? Se realiza en sí de forma individual. Bueno, su ventaja principal es la mayor seguridad, ¿no? Que en sí nos permite si un punto falla, el resto permanece intacto. Este nos permite un control preciso de la tensión de cada punto, tanto teniendo también en cuenta las desventajas, que consume más tiempo, puede ser menos hemostática,
Y los usos comunes que, bueno, se usan más en un cierre de defecto cardíaco, como las comunicaciones intraauriculares o como la comunicación intraventricular, ¿no? También la reparación valvular y la fijación de prótesis vasculares. Siguiente, por favor. Chicos, ¿cuánto les falta? ¿Falta alguien más que se ponga? Ya están con la hora. Ya terminamos, doctor. Ya, Nos faltan concluye, unos por favor. 40. Ya, doctor. Las suturas en bolsa de tabaco, esta principalmente se caracteriza por tener, es continua, se coloca en forma circular. Esta tiene sus ventajas, es de un cierre rápido y efectivo. El uso de esta sutura es una canulación o cierre de aurículas auriculares, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos las suturas en U, que vendría a ser O colchonero, tiene también sus ventajas y desventajas. Nos proporciona en sí para cirugías como en el cierre de un esternón, especialmente en la técnica de un cierre vertical, ¿no? Como también posteriormente una reparación de vasos grandes o del corazón cuando necesita una fuerte coactación, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último tenemos las suturas utilizadas dentro de lo que es la reparación de disección aórtica y la reparación del miocardio dañado, ¿no? Como también estas suturas reforzadas con parches nos podría ayudar en lo que es la anastomosis en vaso de paredes delgadas o dañadas, ¿no? Se utiliza en sí en pequeños parches de material, ¿no? Que en sí vendría a ser de material de teflón o pericardio, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, para estar finalizando, vamos a leer las suturas utilizadas en tendones y huesos. Chicos, tienen un minuto, ya, un minuto. Ya, como principales características es fundamentalmente que estas cuentan con alta resistencia en lo que es la tracción y deben tener una mínima reacción tisular, además que generalmente son suturas no reabsorbibles. Entonces, acá nos podemos encontrar con los diferentes tipos de suturas, como puede ser el nylon, el prolén, el etio, antichrome fiberware y la seda, de las cuales ya mencionaron las características mi compañero, pero podemos hablar de lo que es este alambre de acero, de lo que es este acero inoxidable, que puede ser monofilamento o multifilamento, no es absorbible con muy baja reactividad y de 22 a 28 gauge, en lo que puede ser el calibre común a utilizar. Bueno, también vamos a tener lo que son las suturas utilizadas en el ojo. Vamos a tener primero lo que son las suturas no absorbibles sintéticas. La más utilizada es lo que es la poliamida o el nylon. Específicamente se va a utilizar lo que son nylon 10 ceros, 9 ceros o 6 ceros. En cuestión de nylon 10 ceros se utiliza en puntos en córnea o cierre de colgajos. El nylon 9 ceros se va a utilizar en lo que son suturas de piel o cierre de esclerodermia. Y el nylon 6 ceros se utiliza en suturas circundantes de la piel, ¿no? Y cirugías de tosis palpebral. Siguiente, por favor. También vamos a tener suturas absorbibles sintéticas, como lo que es el Poliglactin 910 o también el Vicryl. Vamos a ver que acá vamos a utilizar el Vicryl 8 ceros, que se utiliza en el cierre de conjuntiva, un Vicryl 7 ceros, en lo que es la fijación de la infunción de la retina o cierre de esclerodermia, y un Vicryl 6 ceros, ¿no? Que se puede utilizar para lo que es la sutura de un músculo o conjuntiva de la securidad del estrabismo. Siguiente, por favor. También otra sutura absorbible sintética va a ser lo que es la polioxadona de origen sintético de una estructura de monofilamento. Naturalmente, este se utiliza para lo que es el cierre de la incisión de la catarata o lo que es la oculoplastía. Siguiente. Bueno, por último vamos a tener lo que son las suturas absorbibles naturales, lo que es el catgut simple o crómico, ¿no? Esto se va a utilizar en lo que son oculoplastías, cierres de conjuntiva o ocasionalmente está utilizada en cirugía de estrabismo. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía, muchas gracias, sería todo. Ok, sí, listos chicos, creo que estamos terminando. Milagros, voy a comunicarte la hora del examen de la siguiente semana. ¿Ya? Ok, listo chicos, estamos terminando, cuídense. Ya, doctor, está.